El sonido de la motosierra se ha convertido en el referente del recorte del gobierno de Milei. A golpe de motosierra, se han recortado los principales gastos sociales que beneficiaban a gran parte del pueblo argentino, pero también se ha devaluado el peso frente al dólar, haciendo cada vez más pobres a los argentinos. Este caputazo, como se conoce al plan de ajustes del gobierno, ha sido del agrado del FMI y los poderosos. Pues a beneficiar a ambos es que está dirigido. Milei ha dicho que lo prometido es deuda, y golpe de motosierra ya comenzó su accionar y en su afán libertario no se sabe hasta dónde puede llegar. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Javier Milei ganó la presidencia de Argentina el mes pasado utilizando una motosierra en sus mítines de campaña para simbolizar los recortes que tenían planeados para el gobierno de la nación. Con ello, contrajo una deuda que ahora debe aplicar, si no, será consecuente con su campaña. Pero parece querer cumplir con sus promesas y ya comenzó a usarla. 2 días después de asumir el cargo, el autoproclamado anarcocapitalista dio a conocer profundos recortes en el gasto público y una fuerte devaluación de la moneda argentina, sumiendo al golpeado país de 46 millones de habitantes en una etapa de austeridad de la que, según el propio Milei dice, traerá aún más penurias económicas. El gobierno de Milei anunció que detendrá nuevos proyectos de infraestructura, despedirá a empleados públicos recién contratados, reducirá subsidios en energía y transporte para los habitantes, disminuirá los gastos a las 23 provincias argentinas y reducirá a la mitad el número de ministerios federales de 18 a 9, dando los primeros recortes en el gobierno. Pero no todo quedó ahí. También ya se devaluó oficialmente el peso argentino. $1 ahora cuesta 800 pesos, en lugar de 350, acercando la tasa de cambio gubernamental mucho más al valor del mercado del peso. Esto ha generado mayores incrementos en los precios en Argentina, que ya sufría una inflación del 140%. Milei y muchos otros economistas dicen que estas reformas severas son necesarias después de años de gasto público excesivo, pero estas llevarán a mayores dificultades en una nación sumida en una de sus peores crisis económicas. Sin dudas, los recortes contribuirán a incrementar las tasas de pobreza y con ella el malestar social. En este sentido, Martín Rapetti, economista de la Universidad de Buenos Aires, dice que el paquete de medidas va a aumentar la inflación, va a hacer caer los ingresos, va a hacer caer la actividad y el empleo y va a aumentar la pobreza. Como era de esperar, siempre que hay ajustes, los más afectados son los pobres dentro de la sociedad. Milei, motosierra en mano, comienza a recortar todo lo que suponen que sean gastos que aumentan el déficit presupuestario. Pues su mentor económico, Luis Caputo, ya se encargó de decir que el culpable de la crisis es el déficit y así entonces hay que actuar, para no dejar margen de duda. Los subsidios han hecho que la energía y el transporte sean muy económicos para los argentinos. Las tarifas de autobús y tren en Buenos Aires son actualmente de 9 centavos de dólar, por ejemplo. Si se eliminan los subsidios, según el gobierno, el autobús costaría 88 centavos de dólar y el tren 1,38 dólares, encareciendo la vida del argentino. Milei, de 53 años, se hizo conocido entre los argentinos como un economista conservador y comentarista televisivo que criticaba a los gobiernos e impulsaba un tipo de libertarianismo al que él llamaba anarcocapitalismo y que básicamente dice que la sociedad sería mejor si no hubiera Estado, el cual dice que es un freno de las libertades individuales. Pero este discurso entra en contradicción con las elecciones donde participó, ya que fue elegido presidente del Estado argentino. ¿Podrá llevar a vía de hecho su ideal?
¿A quién gobernaría entonces si él no hace falta, según él mismo? Todo indica que no quedan las cosas claras para este gobierno que recién se instala. Así que muchos argentinos quedaron sorprendidos cuando Milei, cuya campaña presidencial se consideraba poco más que un espectáculo, ganó las elecciones por abrumadora mayoría. Su estilo pendenciero e inclinación hacia las teorías de conspiración le han valido comparaciones con Donald Trump, las cuales ha recibido con beneplácito. ¿Será el nuevo Trump latino? Milei ha calificado el cambio climático como una trama socialista y ha minimizado las atrocidades de la sangrienta dictadura militar argentina de las décadas de 1970 y 1980. Muchos votantes pasaron por alto estas ideas de extrema derecha y optaron por él, al prometer un alejamiento marcado de las fallidas políticas económicas del pasado. Fue centro de su campaña la promesa de eliminar el Banco Central de Argentina y reemplazar el peso por el dólar estadounidense. Pero desde que ganó las elecciones, ha señalado que tal cambio tendría que esperar hasta que pudiera estabilizar la economía, lo cual, según él mismo advierte, tendrá que hacerse con recortes a golpe de motosierra. Ante cánticos de motosierra de sus seguidores en su discurso inaugural, el pasado domingo dijo: «Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo. Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina». ¿Dirá la verdad al pueblo argentino, el cual ya se prepara para lo peor? Su nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, se encargó en un discurso grabado de 18 minutos de dar los difíciles detalles de su plan de ajustes. Vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación, justificando las medidas que están por venir, que como siempre, afectan a los más desfavorecidos en la sociedad. Caputo, como banquero de Wall Street, al fin argumentó que las medidas drásticas eran necesarias porque Milei había recibido la peor herencia de nuestra historia, ya que siempre hemos sido adictos al déficit, autodefiniéndose como salvadores y culpando a los anteriores gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, de la actual situación económica. El New York Times dice sobre Argentina que durante décadas el país ha sido un símbolo de disfunción económica, con episodios de inflación severa, incumplimientos de deuda, corridas bancarias, fluctuaciones monetarias e inestabilidad política que a menudo ocurría. ¿Pensará este medio imperial que con Milei todo eso estará resuelto? El propio medio dice que la última crisis económica tiene sus orígenes en las políticas de la expresidenta de izquierda Cristina Fernández de Kirchner, que financió grandes programas sociales y subsidios económicos en parte dilapidando reservas y simplemente imprimiendo más pesos, como si el gobierno de derecha de Macri no fuera el verdadero culpable, el cual dejó como mayor legado de su mandato el de contraer el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que a la postre asciende a $44.000 millones, cantidad que Argentina ahora tiene dificultades para pagar, recibiendo presiones de todo tipo de esta entidad crediticia que ve con muy buenos ojos al actual presidente. El FMI celebró las medidas de Milei, diciendo que su aplicación contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado, creando condiciones para el pago de la deuda, que es lo que más le interesa al FMI por encima de todo. Alejandro Werner, un exfuncionario del FMI que ayudó a negociar el préstamo de Argentina, comentó que Macri fracasó al tratar de vender las medidas de austeridad como algo indoloro. El gobierno de Milei no está endulzando nada. Estas palabras indican que la propuesta de ajuste de la administración de Milei es bienvenida. Pero Werner afirmó también que las reformas tienen sentido económico, pero enfrentan importantes desafíos políticos. Milei probablemente esté induciendo una recesión que probablemente pondrá a la opinión pública y a los políticos en su contra,
dejando entrever la lucha que se avecina en el espectro político argentino. En un intento por amortiguar el golpe para las familias argentinas, el gobierno de Milei dijo que, para las familias más pobres del país, los pagos de apoyo se duplicarían a $50 mensuales y los subsidios de alimentos aumentarán en un 50%, hasta un máximo de $85 al mes. Apoyos que no son suficientes para frenar la motosierra del caputazo. El gobierno afirma que las necesidades básicas de una familia argentina promedio, incluyendo alimentos, transporte y ropa, ascienden a $430 mensuales. Más del 40% de los hogares argentinos ganan menos de eso, lo que los ubica por debajo de la línea de pobreza, según las estadísticas gubernamentales, siendo la familia la gran perdedora en el ajuste. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.